Todo el mundo habla de que en Sachsenring ese es el circuito en el que no, en el que Marc debería volver a la senda de la victoria. Todo el mundo le está metiendo esa presión. Y yo creo, y aquí precisamente coincido con Luis Zúñiga, en que, en que no se le debería de meter esa presión a Marc. Tenemos que tener en cuenta de que estas victorias en MotoGP, en Sachsenring, vinieron con una Honda que él llevaba de la mano, que estaba adaptada a su estilo de pilotaje, predominando en esas frenadas. Y ahora con la Ducati, bueno, es otra moto, ¿no? Es otra moto, no es la última especificación, cosa que obviamente también hay que tener en cuenta. Tiene por delante a Pecco y a Martín, que están a un nivel espectacular. Incluso yo creo que están hoy día un pasito por delante de él, ya sea por más tiempo que llevan con la moto, por última especificación y obviamente y sin dudarlo por el talento que tienen ambos, ¿no? Y bueno, Pecco lleva unas carreras increíbles. Pero sí que es verdad que, y en esto coincide todo el mundo, y todo el mundo mete esa presión precisamente porque venimos a uno de esos circuitos, ¿no? Que sería muy favorables a Marc. Para todo el mundo este es el jardín de Marc, igual que yo decía antes de llegar a Assen, que Assen era el circuito más favorable junto con Mugello, pero Assen era muy favorable a Pecco, un circuito que tiene incluso tatuado en el brazo. Y ahora, bueno, pues llegamos aquí a Alemania. Y este, curiosamente, es un sitio de muchas alegrías, pero también incluso el sitio con el punto más bajo de la carrera de Marc. Aquí incluso él llegó a pensar en retirarse, después de todas las caídas que hubo el año pasado. Y creo que mucha gente no es consciente de lo agradecidos que deberíamos de estar a que Marc tuviese esa oportunidad de ir al Gresini, perdón, y reencontrarse y bueno, y volver a tenerlo en pista. El simple hecho de volver a tener a un Marc en pista con todo lo que eso ya hemos visto que atañe, eh, es increíble. Es para estar agradecido como aficionado del motor. Habría sido muy triste que Marc se retirase, ¿no? Con ese mal sabor de boca de esos últimos años en Honda. Pero bueno, como decía, me gustaría repasar un poco por encima, así como fue ese fin de semana y, y acabar ahí con una pequeña reflexión. Hay que hablar bueno, de que el año pasado la Honda, bueno, pues ya sabemos, ¿no? Bueno, simplemente hay que ver dónde están las Hondas ahora, ¿no? Pero ya sabemos que Marc, y esto es una cosa que incluso Zarco ha dicho, ¿no? Maquillaba mucho los resultados con el talento que tiene Marc. Era capaz de poner la moto donde no debía. Eso sí, ¿a costa de qué? A costa de muchísimas caídas, lesiones, en fin. Algo que realmente Marc al final de esa temporada, la parte final de la temporada, entendió y dijo que no le merecía la pena tanto riesgo, tanta caída para hacer un séptimo como mucho. Y ahí fue cuando ya empezó a tomárselo más relajado. Yo creo que también, sobre todo ya cuando firmó con Gresini y estaba ahí a firmar con Ducati, pues no quería tampoco, ¿no? Jugársela mucho. Pero hay que decir que Marc tiene 11 victorias ahí, lo cual es una locura tener 11 victorias en un circuito. Pero es que de esas 11 victorias, 10 fueron seguidas, contando la 125, 2 en Moto 2, y después vinieron 8 en MotoGP, 7 de ellas consecutivas, ¿vale? Desde el 2013 hasta el 19. Los años de sus títulos ganó siempre en Sachsenring. Y ya después la última en el 21, esa victoria que además fue súper emotiva, ¿no? Es una de esas grandes, de esos grandes momentos, ¿no? De la historia del motociclismo. Esa victoria de Marc que después ganaría en Misano y si no me equivoco ya está. Lleva sin ganar desde el 2021. Pero bueno, la carrera de 2023 no la llegó a disputar, por lo que veremos ahora. Tuvo muchísimas caídas y la última ya en el warm-up, eso fue lo que terminó de matarlo. Es curioso porque el año pasado, ¿no? Marc llegó a Alemania en medio de todas esas negociaciones, de esos pensamientos de si renovar, de si seguir con Honda, ¿no? Si cumplir el contrato, vaya, ¿no? Más que renovar, que me he equivocado, es si terminar de cumplir ese contrato, ¿no? O si hacía ese cambio que finalmente hizo.
Obviamente es una decisión muy complicada, como es de entender. Muchísimos años con Honda, todo lo que ha conseguido con Honda, esas cosas no se consiguen solas, por muy bueno que sea el piloto, obviamente necesita un poco de unión, ¿no? De unión. Eso no es, es como decimos, por ejemplo, de Peco Bagnaia en el vídeo anterior, en el que hablo de lo infravalorado que está por mucha gente. Tú puedes ser muy bueno, pero si la moto no es buena, va a ser imposible que ganes el mundial. Ese porcentaje que da el piloto a esa unión es súper importante. No es lo mismo, como he dicho muchas veces, pues un 30% de lo que puede dar Marc que un 30% de lo que puede dar, bueno, meter algún piloto que vosotros penséis. Para tampoco desmerecer aquí tampoco, pero bueno, vosotros me entendéis. Tuvo caídas bestiales, un momento súper clave, ¿no? Y creo que es súper... que todo el mundo recuerda, es este, que es el de la peineta, ¿no? Que viene ahora, aquí, ahí. Es que ahí hace esa peineta, a ver, voy a un poco para atrás, a ver si podemos, si puedo pillarlo justo. Pan, pan. El momento de la peineta mítico, ¿no? De Marc. Esto fue en la Practice 2. Aquí ya, bueno, aquí ya se veía que, ojo, que las cosas no van. Las cosas no van bien, las cosas no van bien. Y es que esto fue yendo consecuencia a consecuencia, y es más, al final de esta práctica tuvo un golpe tremendo que vamos a ver con Johan Zarco, que por suerte a ninguno de los dos les pasó nada, pero estos fueron gotas y gotas y gotas que fueron sumando. Es más, Marc, el jueves de este Gran Premio del año pasado en Sachsenring, mencionó hombre, que aquí en Alemania tenía que estar ahí arriba luchando por cosas grandes. Si no, algo pasa. Y obviamente él vio que algo pasaba, era imposible. Sí que es cierto de que tuvo alguna sesión que dominó, algún F, no sé si fue el FP1 o el FP2, fue el primero. En el warm-up estaba arriba cuando tuvo la última caída. No clasificó mal en la sprint. En la sprint ya por las lesiones, por los golpes que había tenido, según se dice, él estaba muy dolorido y eso ya creo que consiguió un 11º puesto, pero aún así quedó delante de pilotos como Enea Bastianini, de Di Giannantonio, quedó de Di Giannantonio también, quedó delante de alguna Ducati, pero obviamente el pobre estaba ya quemadísimo. El golpe lo tengo por aquí de Twitter, rescatado de Twitter del año pasado, el golpe con Zarco es tremendo, es tremendo. El golpe que le mete a Zarco. Aquí da miedo. Aquí se levanta Marc y pide, y en plan, hostia, ¿estás bien? Sí, vale, está bien, pero el golpe es tremendo. El golpe es tremendo. Y hay que decir también una cosa, y esto es una cosa que también mencionó Zúñiga, y que también estoy de acuerdo, bastante de acuerdo, y creo que no mucha gente lo habla, que es que cuando se ha estado hablando del tema de que, bueno, de que, que Marc haya rechazado ir al Prama, que, que si ha perdido esa oportunidad Ducati, nadie piensa en que todo lo que es el core de Prama, que es muy rosista. Y yo creo que a Marc tampoco le hacía mucha gracia ir a Pramac por eso. Pero es que además, cuando ocurrió este golpe, en Pramac atacaron a Marc. Atacaron a Marc. Y entonces yo pienso también que obviamente es una persona, es un ser humano, Marc. Igual que tú, que yo, y Marc es de los que se los apunta. Y yo creo que eso no... Yo creo que ese pozo sigue ahí, y que yo creo que eso es muy difícil que lo olvidara y que perdonase y que dijese, venga, sí, me voy al Prama. Lo dudo. Sobre todo yo no creo que este fuese un factor fundamental en las declaraciones que hubo en Pramac atacando duramente a Marc, pero sí que pienso que, bueno, es un factor más, es una gota más
Dentro de todo, sabiendo todo, sobre todo el core rosista que tiene, ¿no? El Pramac. Como digo, a pesar de esto, el sábado Mark lideró la FP2, si no recuerdo mal, y a pesar de que se cayó otra vez, pero bueno, posiblemente el momento más bajo de la carrera de Mark fue este, el momento en el que él incluso llegó a pensar en la retirada. Y esto es súper súper triste, tío, pensar que un piloto a la altura de Mark, y no porque sea Mark, si le pasase a otro piloto así, con una carrera así, tan hasta ese momento, ¿no? Nos podemos olvidar de 2020, 2021, 2022 tuvo otra operación que si nos olvidamos de esos años y pensamos en los años en los que tuvo esas temporadas completas sin problema, es súper triste, ¿no? Que acabase su carrera así, porque hasta entonces, hasta ese momento, hasta el 19, había sido un cuento de hadas para Marc. Además, había podido luchar de tú a tú con pilotazos como Pedrosa, Lorenzo, Rossi, el último contra Quartararo, que después se hizo campeón del mundo. Aunque ese es otro tema que mucha gente también le quita mérito al Mundial de Quartararo y de Mir por las circunstancias y porque no estuviese Marc. No sé. Hay que tener en cuenta eso. El punto más bajo, pero de pronto firma por Gresini. Y ya había gente que empezaba a tener dudas, ¿no? Hostia, qué mal va Marc últimamente. Lleva mucho tiempo sin ganar. Lleva sin ganar desde 2021. ¿Volverá a ser el de siempre? ¿Y una Ducati va a solucionar algo? ¿Va a seguir arrastrándose por mitad de tabla, más o menos? ¿La Honda realmente va tan mal? Y es que yo creo que solo un piloto como Marc Márquez o un piloto de su talla, aunque, a ver, yo siempre que se da méritos a uno, es que, y esto lo digo porque mucha gente tiende a pensar en que se está desmereciendo a otros, y ni mucho menos. Cuando tú das méritos a uno, no tienes por qué estar desmereciendo a otros. Y yo con esto digo que hombre, que a nivel, el aura que tiene, lo que mueve, lo que arrastra, todo eso, desde Valentino, no ha habido otro, solo Marc. Marc Márquez es el único, y eso se nota, y se ha demostrado este año, y es que Marc ha llegado a un equipo satélite con una moto del año anterior, todos los focos estaban puestos en él, en los test de Valencia, final del año pasado, donde estaban todas las cámaras, fue una locura, en Gresini estaban flipando, y le han bastado 7 carreras, para demostrar que él era la ficha más importante del mercado, realmente. Le han bastado 7 carreras para demostrar que era la ficha más importante del mercado. Porque en menos de un año, Marc rompe el contrato con Honda, una Honda con la que él había ganado 6 títulos de MotoGP, una Honda con la que no ganaba desde 2021, una Honda donde aquí en Alemania estuvo a punto de retirarse y donde hemos visto la peineta. Y en menos de un año, ficha por el mejor equipo actual, que es el Ducati Lenovo. Y no solo eso, sino que además ha cambiado todo el orden establecido que había en la parrilla de MotoGP. Todo el orden. Todo el orden. Lo cual yo creo que es una barbaridad. Y como he dicho antes al principio, yo creo que los aficionados a las motos te puede gustar más o menos un piloto. Y eso totalmente entendible. O sea, ahí no hay más. A mí hay pilotos que me gustan más, pilotos que me gustan menos. Pero tú personalmente a los pilotos no los conoces, como para tener una opinión personal de este tío es un X, lo que sea. Y los que opinan así simplemente se mueven por fanatismo. Y ya sea directamente porque eres muy rosista y cuando ocurrió todo lo que ocurrió, que bueno, que ese es otro tema, que tengo pensado hacer un vídeo de la patada, el vídeo de la patada, ese pienso hacerlo.
y de la vergüenza de que Dorna, de la actuación de Dorna y de todo, bueno, en fin, comisarios y todo eso, ese es otro tema, ese es otro tema. Pero yo creo que eso, si eres muy rosista, si no sé qué, vale. Tu animadversión hacia Mark se basa simplemente en eso, en que eres muy de Rossi. Rossi se enfadó, Rossi ya no podía ver a Mark, Rossi no soportó que hubiese un piloto que le venciera, que fuese más rápido que él y ya está. Y que no todo el mundo tenía que actuar como si fuese una primadona. Es que es así de claro. Es que eso fue lo que ocurrió. Y a mí me encanta Rossi. A mí me encanta Rossi. Tengo un canal, un vídeo dedicado a Rossi y su salto Yamaha y lo increíble que fue. A mí Rossi me encanta. Me encanta. Fue mi piloto favorito como lo era de casi todo el mundo en la época. A nivel de pilotaje increíble. Pero, tío, a mí lo que me gusta son las motos. A mí lo que me gusta son los pilotos. Todos. A mí me da igual quién gane. Yo lo que quiero es que haya espectáculos, que la carrera sea entretenida. Y ya está, sin más. Obviamente tengo mis preferencias, como las tiene todo el mundo. Todo el mundo las tiene y es lo normal. Y es lo normal. Pero si te gustan las motos, nunca le vas a desear, como he leído comentarios, mal a ningún piloto. A ningún piloto. Si no, no te gustan las motos. Ni los respetas. Porque esta gente son héroes, tío. Esta gente son unos valientes que se montan ahí y que arriesgan su vida. Arriesgan su vida para que tú y yo y los que estamos sentados en un sofá nos entretengamos. Entonces, bueno, como digo, si te gustan las motos de verdad, si eres aficionado, obviamente te alegrarás de ver que Mark no se retiró, de que todavía tiene cosas por decir, obviamente, porque su rendimiento está ahí. Aunque pienso que todavía está un pasito por debajo de Martín y de Pecco, más allá de las diferencias mecánicas de una moto y otra, que existen, obviamente que existen. Otra cosa es que las diferencias son muy grandes. Ahí ya no me meto, pero la diferencia existe, obviamente. Si no, tendrías a Martín y a Pecco llevando una GP23. Pero sí que pienso que, bueno, que le falta ese pasito todavía a Marc. Por lo que sea, tenemos que pensar también los años de los que viene. Los años de los que viene. Hay que pensarlo también. Hay que pensarlo también. Que a los años de los que viene hacer un podio ya era un sueño. Hay que pensar en los años de los que vienen. Veremos el año que viene cuando esté en el equipo oficial Ducati y a ver. Y ahí ya sí que estará obligado. ¿Eh? Ahí ya sí que estará obligado. Bueno, obligado. No tiene que demostrarle ya nada a nadie, pero bueno, él mismo lo ha dicho. A él ya se ve obligado a luchar por el título. Sí o sí. La cosa es, y como digo, que de retirarse a ser el rey del mambo en el mercado, se va en menos de un año al mejor equipo, cambia radicalmente la parrilla y se le ve, bueno, se le ve feliz, se le ve contento. Y ahora está un año, bueno, que yo creo que él sí pensaba que iba a ser un año de transición, de verdad. Yo creo que sí pensaba que iba a estar en la lucha por el título porque es Marc. Pero yo creo que quizás no se pensaba que los otros iban a tener tantísimo ritmo. Yo creo que había mucha gente que decía, y yo a esto no me sumaba porque lo veía una locura. El tema era, no, Marc va a llegar a la Ducati, a la GP23 y va a arrasar en el Mundial. Que se preparen. Hostia, que los que están arriba, que Pecco y Martín no son... De los otros podemos hablar, pero Pecco y Martín tienen mucha velocidad, ¿eh? Tienen mucha velocidad. Y Pecco va finísimo. Y además se nota que la moto está hecha a su medida. Como digo, el año que viene será otra historia a saber lo que ocurrirá y cómo ocurrirán las cosas. Eso ya serán vídeos para el año que viene. Pero, para terminar, y me voy a repetir, pero me da igual, si has llegado hasta aquí, pues ya te aguantas esta repetición de esta frase. Hay que estar contento de tener a Marc en pista y de poder hablar de que este fin de semana debería ganar o debería estar luchando por la victoria. Yo creo que eso más que debería ganar. Para mí, que por lo menos esté metido en la pomada. Si él está metido en la pomada, se va a ir contento. Por lo menos que se vaya con ese buen sabor de boca al verano. Pero bueno, simplemente esto. Que al final se me va un vídeo súper largo. Se me va un vídeo súper largo. Que nada. Que
muy... Todo esto al final se resume en que ni estaba tan muerto, Mark. Obviamente que no. Ni va a dominar como todo el mundo se pensaba que iba a dominar este año. Pero está ahí, está en la lucha. No se puede permitir ninguna caída más. Pero qué alegría de tener a Mark de nuevo ahí arriba. Señores, muchas gracias por estar. Os voy a dejar así me voy a despedir. Mira. Señores, nos vemos. Si has llegado hasta el final, pues muy bien. Esto para los que no han llegado hasta el final. Para los que no han llegado hasta el final, esto es para vosotros. Adiós.